Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a continuar haciendo el recorrido por las virtudes teologales. Ya terminamos de hablar de la virtud de la fe, así que en esta noche pues voy a hablar de la virtud de la esperanza y del don del Espíritu Santo que la perfecciona, que es el don de temor de Dios. Primero, pues empezamos definiendo la virtud de la esperanza. Igual que con la fe, hay que tener las cosas claras porque se puede entender en otros sentidos distintos del sentido teologal, que es el que nosotros hablamos aquí, de la esperanza como virtud teologal. Porque si no, pues nos podemos suponer, podemos creer que estamos hablando, bueno, pues de otro tipo de esperanza, ¿no? Como esta típica de la esperanza al último que se pierde y cosas de estas que es como, nada, pues tú crees que las cosas van a ir mejor y ya verás tú cómo sí, ¿no? No estamos hablando de eso. Porque la virtud de la esperanza, de lo que trata, lo que es también, como la fe, una virtud que infunde Dios en el alma y que en este caso no reside en el intelecto, en el entendimiento, sino en la otra potencia del alma, en la voluntad. La fe reside en el entendimiento, en la inteligencia, la esperanza y la caridad residen en la voluntad. Y esa virtud lo que hace es fijar la voluntad para que confíe con certeza en alcanzar la vida eterna, en alcanzar el cielo y los medios necesarios que Dios pondrá para que eso pueda ocurrir. Ahora sí, hay que tener claro, hay que hacer una diferenciación para no pensar, no creer que la esperanza es presunción. No tiene nada que ver, de hecho la presunción es un pecado contra la esperanza, es contra la esperanza. La esperanza no significa que tengamos la plena certeza de que nos vayamos a salvar. Hagamos lo que hagamos. Es decir, nosotros no tenemos esa seguridad, no lo sabemos, porque eso está en los decretos eternos de Dios. Salvo una revelación especial, dice el Concilio de Trento, no podemos estar ciertos de la propia salvación. Entonces, ¿qué es la esperanza? Si no es que yo estoy seguro de que yo me voy a salvar. La esperanza consiste en que yo confío, la virtud hace que confiemos plenamente en que apoyados en Dios, confiados en Dios, aprovechando los medios que me da Dios, yo me voy a salvar, que es distinto. Es la confianza en que Dios me lo va a dar todo, va a darme las gracias necesarias para salvarme y que no me va a dejar. Esa es la virtud de la esperanza. ¿Queda clara la diferencia? No es la certeza de que yo voy a ir al cielo, así sin más, sino que Dios va a darlo todo, va a poner todos los medios que yo necesito para salvarme. También
caen dentro de la esperanza, pero de manera secundaria, porque ese es el objeto principal de la esperanza, lo que acabo de decir, los medios para salvarse. Por lo tanto, también las cosas de este mundo que me vaya a poner Dios por delante, que convienen a mi salvación. También conviene, antes de ir más adelante, aclarar un error que se ha cometido algunas veces en algunos autores de vida espiritual, que es que pensar que la esperanza, el desear el cielo y el tener la confianza, por lo tanto, en que Dios me va a auxiliar para eso, pero desear el cielo, la felicidad eterna, es un acto egoísta e inmoral. Hay algunos pensadores que pensaron eso. ¿Por qué argumentaban? Porque ellos decían que no hay que desear la felicidad del cielo, sino que hay que hacer un acto de amor puramente desinteresado, y que Dios haga conmigo que si me quiere llevar al infierno, que me lleve, que eso es puramente lo que Dios quiera, y si Dios me quiere llevar al infierno, que me lleve. Y no hay que amar a Dios por otra cosa, no hay que desear la felicidad del cielo, sino que es un acto de amor purísimo. Y que otra cosa es inmoral. Eso es erróneo. ¿Por qué? Porque desear el cielo, desear ir al cielo, es desear a Dios mismo, es querer el deseo de unión con Dios, pleno. Y la felicidad es consecuencia de esa unión con Dios. Por lo tanto, lo que se desea no es que bien que a gusto voy a estar y entonces ya, bueno, lo de tener a Dios es lo de menos, lo importante es que yo esté a gusto. Eso, claro, si fuera eso así, entonces sí que sería algo desviado, porque estaría buscándome a mí mismo antes que a Dios. Pero no es ese el verdadero deseo del cielo ni la verdadera esperanza, sino es el deseo de la unión con Dios para siempre. Y de esa unión brota mi felicidad. Por lo tanto, también es verdad que conforme se perfecciona el alma, sin dejar el deseo de cielo, que es algo bueno y santo, el amor se va haciendo cada vez más desinteresado y se hacen las cosas más puramente por el Señor mismo. Pero desear el cielo, obviamente, no es malo, al contrario, es algo virtuoso. Los pecados contra la esperanza son dos. Uno por defecto y otro por exceso. ¿Cuál es el que se queda por defecto? La desesperación, lógicamente. La desesperación es considerar que yo no tengo arreglo, considerar que ya yo no, pues me voy a ir al infierno sí o sí, y ya abandono mi salvación, abandono los medios que Dios me está ofreciendo para ir al cielo. La desesperación tiene dos fuentes, principalmente. Una es la lujuria, sobre todo cuando hay vicios arraigados en la persona contra la castidad. De hecho, en cuanto a los pecados de lujuria, lo que suele pasar es que el demonio, aparte del pecado de lujuria en sí, creo yo que busca aún más la desesperación. ¿Por qué? Pues porque la persona que tiene conciencia de que, bueno, de que sabe perfectamente que está mal los pecados de lujuria que está cometiendo, como es el pecado, son pecados tan bajos, de lo más elemental,
que se puede hacer y que se deja uno arrastrar por las más bajas pasiones, como la lujuria va acompañada también del orgullo muchas veces, lo que ocurre es que se acaba despreciando a sí mismo. Y por el desprecio que se tiene de sí mismo, no el desprecio de la humildad, de la verdadera humildad, sino porque yo no soy como quiero ser, como me gustaría verme, sino que soy me veo, me doy asco a mí mismo, entonces se cae en la desesperación. Por lo tanto, la lujuria es una de las fuentes de la desesperación y la otra es la pereza espiritual. Porque, claro, si queremos salvarnos tenemos que orar y tenemos que ponernos en serio en nuestra santificación. Si tenemos flojera para eso y lo vemos y a lo mejor nos damos cuenta de que somos unos tibios, pero no salimos de la pereza para ponernos a luchar contra nuestros vicios, eso también nos lleva a desesperar. Porque querríamos ponernos a ser más santos, pero quita, que eso es mucho trabajo. Y por lo tanto al final se desespera uno también. Y el vicio contrario es la presunción de la que acabo de hablar hace un rato. Y es pensar, pues que yo me voy a ir al cielo así por la cara, ¿no? Es decir, porque yo soy muy guapo. Yo no tengo que hacer nada, yo no voy a trabajar, no tengo que trabajar en la santidad, no tengo que luchar, no me tengo que arrepentir de mis pecados, no tengo que hacer nada. Yo me voy a salvar porque sí, porque Dios es muy bueno y me va a salvar. Y también a veces eso se manifiesta en el típico, bueno, ya más adelante, cuando ya sea más viejo, cuando me vaya a morir, pues ya me confesaré, ya me arrepentiré. Obviamente, eso suele acabar mal, porque al final es un pecado contra el Espíritu Santo. Es rechazar todas las mociones de la gracia y luego esperando que, bueno, que llega ya al final, ya el Señor ya me echará una mano al final. Pues no necesariamente, porque si uno, primero porque de Dios nadie se ríe, y si uno vive, uno se muere casi siempre como vive. De tal manera que si yo vivo paganamente, lo más normal es que muera paganamente. Hay veces que Dios hace un milagro por su infinita misericordia, pero no es lo habitual, ni tiene por qué hacerlo, ni tiene por qué dar su gracia a quien toda su vida se ha estado riendo de él. Por lo tanto, la presunción. ¿Cómo crece la virtud de la esperanza en nosotros? De nuevo, como con la virtud de la fe, pues vamos a distinguir las tres etapas de la vida interior. La etapa de los principiantes, la etapa de los adelantados y la etapa de los santos, de los perfectos. ¿Qué hacen los principiantes con la virtud de la esperanza? Pues lo primero, precisamente no caer, tratar de evitar caer en esos dos defectos, en esos dos pecados contra la esperanza, la presunción y la desesperación. Contra la presunción hay que hacer consideraciones de que sin Dios no podemos absolutamente nada para la salvación. Sin el auxilio de Dios, sin la gracia de Dios, somos totalmente incapaces de hacer nada para salvarnos. Ni de tener un buen pensamiento, ni de hacer un acto de fe, ni decir el nombre de Jesús con devoción, absolutamente nada. Eso contra la presunción. Si tendemos a la desesperación, a desalentarnos, entonces la consideración que hay que hacer es la misericordia divina. De tal manera que se considere que, habiendo por mi parte el deseo de mi santificación y el trabajo que la gracia quiere hacer en mí, yo no le pongo obstáculos, Él va a seguir dando su gracia y me va a levantar de mis caídas.
por muchas que sean. Y ahí también hay que hacer esa consideración que dice San Agustín, ¿no? Yendo más allá de lo que va San Pablo. San Pablo dice, a los cristianos todo les sirve para el bien. Y San Agustín añade, también los pecados le sirven para el bien al cristiano. ¿Por qué? Porque de los pecados, de los mismos pecados que se cometen, Dios es capaz de sacar en nosotros más humildad y más, por lo tanto, confianza en el Señor, porque la esperanza está ligada a la humildad. No hay posibilidad de esperanza si no hay humildad. Entonces, lo primero es eso, evitar esos dos defectos, esos dos pecados. Y lo segundo, considerar el cielo, considerar muchas veces el premio del cielo. Porque ese considerar el cielo, el separar la vista de las cosas de la tierra y pensar en el premio eterno, ayuda a ver pues esa gran verdad que la tenemos en la cara, pero muchas veces no nos acordamos, de que todo lo de este mundo se pasa, de que pues las riquezas, las personas, lo que ahora nos parece que es imposible deshacerse de él, luego al cabo de un tiempo resulta que ya se ve que podríamos prescindir de ello, los afectos, todo eso pasa. Y que en cambio lo eterno, que es Dios, obviamente permanece para siempre. Entonces esas consideraciones y ver pues que realmente merece la pena absolutamente todo por ganarse el cielo, porque es Dios lo único que permanece para siempre, el único que permanece para siempre, pues nos ayuda a despegar la mirada de aquí y poner la esperanza, poner la mirada en el cielo. También eso sirve para otra cosa muy importante, y es no venirse abajo cuando vienen las cosas mal dadas, porque las tribulaciones de esta vida no valen nada al lado del premio que se nos promete, ¿no? Ya sabemos que desde que nacemos hasta que morimos vamos a tener sufrimientos, vamos a tener contrariedades, vamos a tener problemas, vamos a tener disgustos, vamos a tener tristezas, pero es que eso al lado del cielo es para nada, es nada. Eso también lo tienen que considerar mucho los principiantes. Por mucho que sean aquí los sufrimientos, al lado del cielo, que es eterno y la perfectísima felicidad, una cosa, algo que no nos podemos ni figurar, pues todo esto se queda, se va en un pispás, se va así, no es nada. Por lo tanto, ese mirar al cielo también nos consuela de los trabajos y amarguras de la vida. Y también otra cosa que es muy importante, especialmente cuando se empieza la vida espiritual, animarse a la perseverancia. Que eso es gran defecto del principiante, perseverar en el bien. Porque claro, al principio, porque si uno tiene una conversión, sobre todo, pues qué bonito es esto, he descubierto el amor del Señor, vamos adelante, qué cosa más bonita. Pero ya cuando va pasando el tiempo y uno se va haciendo viejo y la virtud ya, cómo cuesta levantarse todos los días a las 6 de la mañana para irse a rezar laudes, ¿no? Ese sería mi caso. Con la gusto que yo estaría una horita más en la cama. Pues ciertamente. Y entonces, pues a lo mejor no tienes muchas ganas de ir, ¿eh? Pero precisamente mirando al cielo se anima uno a seguir haciendo las cosas bien, a la vista de a quién nos está esperando. Ya digo, conforme la virtud se acrecienta, los actos van siendo más de amor puro que por el gozo eterno, por el gozo, más por Dios mismo que por el gozo que nos va a dar Dios. Pero nunca
se puede decir que la consideración de la felicidad eterna sea mala, ¿no? Los adelantados, que ya están más adelante en la vida espiritual, cuando ya se va perfeccionando el alma, lo que va ocurriendo es que ya pues no se preocupan tanto por las cosas del día a día, las angustias, qué va a pasar y qué ocurrirá mañana y fíjate si esto pasa y si me asaltan y si no sé qué, esa angustia tan propia. No, porque como se va creciendo en la esperanza, se va creciendo en la confianza en el Señor, pues Él sabrá. Entonces, pues se vive con mucha más sencillez. Cuando se va creciendo en la esperanza, esas angustias y ese darle vueltas a la cabeza, a la lavadora de la cabeza. Y si y si me mira y no me mira, y me querrá, no me querrá, y qué pasará, y si me quedo sin trabajo. El alma que va confiando más en el Señor, tanto en lo temporal, en las cosas pues eso, como digo, el trabajo, lo que voy a comer, lo que no voy a comer, como en las cosas de la gracia, pues cada vez se fía más de Dios y por lo tanto pues no, se ocupa pero no se preocupa. Es decir, obviamente no quiere decir, porque Dios lo haga, yo aquí me voy a tirar al sofá. No, pero sí sabe que Dios le asiste y que poniendo lo que Dios le pide a él, pues ya Dios hará lo que tiene que hacer. Luego también, como digo, se simplifica la vida espiritual en este aspecto y también en la oración. Conforme se aumenta, va creciendo la confianza en el Señor, la oración es más sencilla, más de hijo, más como de un niño que habla con su padre, cada vez más infantil. No porque seas tonto, sino porque un niño se pone en las manos de su madre o de su padre y se fía de él y no tiene que hacer grandes discursos, simplemente pues le dice que le quiere y poco más, ¿no? Y se fía de que le pide lo que necesita y punto, con la confianza de que el Señor se lo va a dar, ¿no? El Padre se lo va a dar. Pues aquí es igual. Lo tercero es crece el desprendimiento de las cosas de este mundo. Ese desprendimiento que en la fase de principiante se tiene ya que comenzar a tener. De nuevo, como lo que está la mirada puesta en el cielo y se va viendo cada vez más claro que las cosas de este mundo valen de poco y que se pasan, pues entonces pues cada vez se las tienen menos. Y el cuarto efecto es que cada vez se entrega más el alma adelantada al Señor, más confiadamente. La falta de confianza en Dios es el gran obstáculo para alcanzar la perfección, porque claro, cuando uno entra en vida espiritual seria, pues entonces pueden entrar los miedos y qué va a pasar y dónde me va a llevar el Señor y qué va a pasar conmigo y mira qué se ocurre. Todas esas cosas, conforme va creciendo la esperanza y por lo tanto la confianza, pues se van dejando en las manos del Señor cada vez con más. Y por lo tanto también se une uno a Dios más, a la voluntad de Dios, más perfectamente. Y en el caso de las almas perfectas que ya están en grado de santidad, pues ya la confianza es total. Ya no hay ningún tipo de posible recelo de si me va a dejar aquí el Señor tirado, qué ocurrirá. Al contrario, cuando el alma santa, cuando vienen contradicciones, cuando vienen obstáculos, se echa más adelante, se hace más fuerte. Dice que vengan las dificultades, que vengan los obstáculos,
Porque esto quiere decir que de aquí vamos a sacar más fruto. Cuando el alma santa ve que para la obra que Dios le está poniendo por delante encuentra grandes dificultades, sabe que el demonio está detrás rabioso y que está haciendo lo posible por fastidiar eso. Pero sabe, si esto es de Dios, saldrá adelante y se ha acabado. ¿Por qué? Pues porque el Señor puede más que todas las cosas de este mundo y puede más que el demonio. Y ya está. Y claro, esa confianza en el Señor además es muy, muy, muy meritoria. Y como hay esa confianza en el Señor tan profunda, en el alma perfecta, también mucha paz y mucha serenidad. ¿Por qué? Pues por eso mismo, porque se fía de Dios. Entonces, que le calumnian, que le injurian, que le sacan le levantan falsos, que le vienen enfermedades, que le entra... Pues que venga. Si está ahí es porque Dios quiere sacar algo de aquí. Y ya está. Y entonces, como eso lo ven tan clarísimamente, pues le da lo mismo lo que digan, lo que no digan, lo que les pase, que venga uno y se invente. Pues, ni vienen y les calumnian y ni se defienden porque dice, bueno, sí, ¿por qué? Pues porque tienen derecho, sí, claro, pero ni lo hacen. ¿Para qué? El Señor sabrá. Luego, claro, otra manifestación para el alma perfecta, el deseo de irse con Dios, como dice el mismo San Pablo, ¿no? Irme con Cristo es con mucho a lo mejor. ¿Por qué? Pues porque saben porque esta vida en el fondo la viven como un destierro, ¿no? Y que la vida verdadera, esto al lado de la vida eterna, pues es casi muerte. Entonces, ahí está el muero porque no muero de Santa Teresa, ¿no? El deseo de la unión perfecta ya en el cielo, sin velo, es muy fuerte y por lo tanto se desea el irse cuando Dios quiere, claro está. Pero hay mucho deseo de irse al cielo. Por lo tanto, miedo a la muerte ninguno, pero si la muerte es lo mejor que me puede pasar, me voy con Dios y ala, ahí se quedan los demás, yo al cielo, ¿no? Ahí se quedan. Al contrario que el alma pecadora, el alma imperfecta, la gente que no tiene fe, la muerte es lo que más miedo le pueden tener. Y preservar la salud por encima de todo antes que buscar la salvación eterna. En cambio, el alma santa, hombre, ya digo, no se tira por un puente, obviamente. Pero es algo que, bueno, Dios sabrá, cuando Dios me quiera llevar, bendito sea Dios, yo estoy deseando de irme. Ahora, eso sí, mientras hacer aquí lo que Dios quiera. Pero al mismo tiempo que desean el cielo, las almas perfectas, obviamente, ya en cierto modo lo viven aquí. Está de manera imperfecta comenzado aquí. Porque eso es lo que hace en nosotros la vida sobrenatural. La vida de la gracia. No es simplemente no es una preparación para el cielo. Es el cielo comenzado aquí. Lo que pasa es que en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, como lo vivimos muy imperfectamente, solo alguna vez a lo mejor barruntamos algo así lejanamente. Pero las almas que se entregan de verdad a Dios y que son almas santas, eso lo viven de una manera mucho más intensa. Ya digo, por la fe, como decíamos, la semana pasada creo, por la fe, no se ve a Dios cara a cara, eso solo es del cielo. Pero sí que, a fin de cuentas, la gracia que yo tengo aquí es la que voy a tener en la eternidad, es la misma, eso ya se tiene, la diferencia es que no se ve claramente, pero ya está, lo que hay aquí es lo que se va a tener allá. Por lo tanto, quien vive en este estado de perfección ya en cierto modo ya vive en el cielo. Igual, análogamente podríamos decir, quien vive en pecado mortal
aunque no se dé cuenta en ese momento, ya está viviendo el infierno, porque ya está viviendo sin Dios. Aunque cuando se da cuenta, se dará cuenta, si no lo remedia, es cuando se vaya al otro barrio, ¿no? Cuando se muera. Bien, esto en cuanto a la virtud de la esperanza. Y ahora falta hablar del don de temor. Recordamos que los dones del Espíritu Santo son necesarios para la perfección de las virtudes. Sin ellos, las virtudes no pueden llegar a la perfección total, porque siempre acaban, como ya he explicado ahora otras veces, siempre actúan al modo humano, aunque sea de manera elevada sobrenaturalmente, pero siempre actúa conforme al modo humano. En cambio, los dones hacen que obremos a un modo mucho más perfecto, puramente divino, cuando el Espíritu Santo quiere mover el don. El don de temor es ese también hábito sobrenatural, como las virtudes infusas, como el resto de dones del Espíritu Santo, por el cual se adquiere una docilidad para someterse a Dios, a someter la voluntad a Dios, en virtud de la reverencia y de la majestad de Dios. Es decir, el don de temor lo que comunica es esa conciencia de la infinita majestad de Dios. Y en virtud de esa infinita majestad y reverencia que merece Dios, se tiene ese temor filial. En respecto a lo del temor, es bueno hacer distinciones para distinguir distintos temores y que no nos formemos un lío, ¿no? Y cuál es el que es propiamente el don del Espíritu Santo. Porque en cuanto al temor, tenemos varias clases. Unas son don del Espíritu Santo y otros no. Primero hay un temor, obviamente este es malo y es pecaminoso, el temor mundano, que es que prefiero ofender a Dios por no perder el mundo. Entonces, pues es, por ejemplo, el que es por miedo a que le pase algo, le encarcelen, por apostata de su fe, ¿no? O por lo que sea. Eso es un temor mundano. Prefiero ofender a Dios a que me llegue un mal de este mundo. Obviamente eso no es el don de temor. Es un temor pecaminoso. Luego estamos lo que puede ser un poquito más lioso, que es el temor servil. Porque dentro del temor servil hay un temor servil que es pecaminoso, que tampoco, por lo tanto, viene del Espíritu Santo. Y luego, el resto, hay otro tipo de temor servil que es como la manera imperfecta del temor, del don de temor. Vamos a hacer las distinciones. El temor mundano este es muy fácil de entender. El temor servilmente servil. Parece un juego de palabras, pero el temor servilmente servil es: yo no quiero pecar, pero no porque no quiera pecar, sino porque sé que si peco me voy a condenar. Es decir, eso es pecaminoso, es decir, porque realmente me da igual Dios, realmente no me da igual la ofensa a Dios, sino si esto no me lleva al infierno, yo lo haría. Eso es pecaminoso porque mi afecto al pecado sigue ahí, plenamente. Si esto no fuera pecado, lo que yo haría. Eso quiere decir
que obviamente quieres pecar, pero como temes que te vas a condenar, entonces no lo haces, pero realmente tú lo quieres hacer. Ese temor no es del Espíritu Santo. Es simplemente miedo al infierno, pero no, el pecado lo sigues queriendo. Luego, ese es el temor, se llama servilmente servil. Luego está el temor simplemente servil. Que en ese caso dice, no quiero pecar porque me condeno, pero además porque es ofensa a Dios. Es decir, el motivo principal sigue siendo el miedo a la condena. Pero además se tiene en cuenta es que esto ofende a Dios. Por eso tampoco quiero pecar. Entonces ahí es algo, ahí ya es distinto. Porque al menos ya entra el temor de ofender a Dios por Dios mismo. Aunque sea motivo secundario. Y el primario siga siendo el miedo al infierno. Ese es el temor simplemente servil. Pero este tampoco es el don del Espíritu Santo. No es el don de temor. El don de temor en versión imperfecta comienza con lo que se llama el temor inicial, que entra también dentro del servil, pero es la forma menos imperfecta. ¿Por qué? Porque eso quiere decir, el temor inicial significa, yo temo pecar, primero porque es ofensa a Dios y además porque me puedo condenar. Se ve la diferencia, ¿no? Se ha cambiado el orden. Ya lo primario es la ofensa a Dios. No quiero pecar porque esto ofende a Dios y además también porque me condeno. Esa es la versión más imperfecta, más comenzada del don de temor. Y el don de temor en su versión perfecta es el temor filial. Es decir, yo no quiero ofender a Dios porque no quiero pecar porque no quiero ofender a Dios. Y se ha acabado. Porque sé que en su infinita majestad y su infinita reverencia no deben ser ofendidas. Sin entrar, por lo tanto, en el miedo a la condenación. Ese es el temor perfecto, el temor filial. Es decir, lo que se teme, aparte de por la majestad divina, no es tanto el castigo del infierno, sino a ser separado de él, a no estar con él, a no estar con el Señor, a no estar unido a Dios, no los fuegos del infierno. No tanto el fuego, no el fuego del infierno, no el castigo, sino el perder el amor de Dios. La cosa es muy distinta. La cosa es distinta. Ese es el don de temor. Ahí sí es perfecto. Así que tenemos esa clasificación para que tengamos en cuenta. Temor mundano, mal. Temor servilmente servil, mal. Temor simplemente servil, sigue sin ser don del Espíritu Santo, pero puede ser como la preparación. El temor inicial y el temor filial. ¿Qué perfecciona el don de temor? Ya hemos dicho, la esperanza, obviamente, principalmente la esperanza, porque ¿por qué perfecciona la esperanza? Porque como el don de temor lo que hace es ponernos en la cara la infinita majestad de Dios, pues ante eso, ¿qué le queda a uno sino adorar y agacharse y confiar
Por eso el don de temor hace crecer la esperanza y la humildad. Obviamente. Cuanto más perfecto el don de temor y más claramente se va adquiriendo la conciencia y la experiencia de la propia nada ante Dios y de la infinita majestad y grandeza y dignidad de Dios, pues más se fía uno de Él y menos se fía uno de las propias posibilidades. Y por lo tanto, esperanza y humildad unidas se perfeccionan gracias al don de temor. Y también la templanza. ¿Por qué? Porque la templanza, que modera los apetitos, el concupiscible y el irascible, cuando el don de temor actúa, perfecciona la templanza porque le hace más fácil evitar los excesos o los usos inconvenientes de las cosas creadas, especialmente los goces carnales, que son los más desordenados que tenemos. Y por lo tanto, respecto a los tres pecados ligados a la carne principalmente, que son la lujuria, la gula y la pereza. Y ya esas son las tres virtudes que más perfeccionan el don de temor, principalmente, ya digo, la esperanza, pero también afecta a través de la templanza a la castidad, obviamente, por lo que ya he dicho, la mansedumbre, es decir, el apetito irascible modera la ira, reprimiendo la ira mala, la modestia, es decir, quita la vanagloria, la vanidad, que son hijas de la soberbia, y en definitiva contra la soberbia, ¿no? ¿Cuáles son los efectos entonces del don de temor? Bueno, la primera ya la he dicho. La reverencia y humildad, el sentimiento y la conciencia de la majestad infinita de Dios y llena ese alma, por lo tanto, de la humildad, de la reverencia, del respeto ante Dios. Y no solo por Dios mismo, sino también por las cosas relacionadas con Dios. Por lo tanto, el don de temor también hace que se reverencie las cosas de la Iglesia y se tenga un respeto por el lugar sagrado, por el silencio sagrado, por las imágenes, por el sacerdote, por los sacramentos. Todo eso hace que se llegue a ello con más respeto y más reverencia porque nos refieren directamente a Dios. Y también, cuando el don de temor actúa plenamente, por la humildad, no solo hace que las calumnias y las contrariedades no afecten, sino que incluso se desean porque se padecen por Cristo y porque se ve claro que, bueno, porque a fin de cuentas, porque sí que me las merezco porque pues soy un pecador y esas cosas ayudan a purgar y además se hace por Cristo. De hecho es así. A los santos, si te los quieres ganar, insúltales. Porque las alabanzas huyen de ellas como son tan humildes, las alabanzas salen corriendo, salen bufando como los gatos. Entonces, si te quieres ganar a alguien que es verdaderamente virtuoso, injúriale, le te va a ver como un amigo, porque le estás ayudando a ser más humilde. Por eso las carmelitas se tiran al suelo cuando las alaban. Es una costumbre muy bonita, pero tiene ese sentido. Segundo efecto, el horror al pecado. Porque claro, el don de temor como
hace ver tan claro el respeto, tan profundo la reverencia que ante Dios que los ángeles tiemblan en su presencia, ¿no? Tremum potestates, que decimos habitualmente todos los días en el tiemblan las potestades, como dicen los prefacios, pues cuando el don de temor está fuerte, está bien arraigado en el alma, el pecado se huye de él porque por el gran respeto que se le tiene al Señor. Y además, a veces, bueno, en las almas que el Señor lleva a la más alta perfección, el Señor, el don de temor actúa de tal manera que le lleva a la noche del espíritu. Es decir, un periodo, que puede ser años, en el cual el alma experimenta como si fuera un anticipo el rigor de la justicia divina por sus pecados. Se experimenta en las almas que están en la noche del espíritu, pues parece como que Dios las rechaza, experimentan como que Dios las rechaza, que se van, que no tienen, que van a ser rechazadas por Dios, o unas tentaciones contra la fe muy fuertes. Pero no es desesperación, sino al contrario. Esas personas siguen confiando contra toda esperanza. Y de tal manera que están haciendo muchísimos méritos. Es una iluminación del alma muy fuerte, pero que ciega. De fuerte que es, de manera parecida como cuando se ve al sol, como los ojos nuestros no están acostumbrados a mirar al sol, si uno se queda ciego, cuando el don de temor actúa de una manera muy fuerte, en un alma que se está purificando para ser ya llegar a la santidad más perfecta, esa alma queda deslumbrada durante un tiempo. Entonces ese horror al pecado, algunos santos, incluso aquí nos cuenta que San Luis Gonzaga se fue a un confesor a confesar dos veniales y cayó desmayado de la impresión. O sea, es decir, lo que le he hecho a Dios por esto. Es decir, la conciencia también de la gravedad del pecado, por a quién se está ofendiendo. Y por lo tanto, eso también lleva a la vigilancia de ponerse en las situaciones de pecar. El don de temor también da eso. Se huye del pecado como de la peste o como del COVID recientemente, ¿no? Pues cuando estaban la gente que tenía tantísimo miedo y no se quería acercar a 20 metros del otro, pues el don de temor lo que hace es que ese temor lleva a no querer pecar nunca, el temor filial de Dios, y lo que se aparta no es del enfermo, sino se aparta de la ocasión de pecado. La evita por todos los medios. Y por último, el desprendimiento de lo creado, que ya se ha visto también en el don de ciencia. Los dones del Espíritu Santo y las virtudes no actúan por separado, sino que están conectadas unas con otras y es un cuerpo armónico. Pero ese don de ciencia que decíamos que también produce ese desprendimiento de las cosas creadas, lo hace desde otro punto de vista. Es decir, el don de ciencia desprende de las cosas creadas porque las hace ver como medios para alcanzar la salvación. En cuanto me ayudan a la salvación son buenas y las uso, en cuanto me estorban las quito. Porque el don de ciencia, recordamos, lo que hace ver es el justo uso de las cosas creadas, el buen uso de las cosas creadas en orden a la salvación. En cambio, el don de temor hace también ese desprendimiento de todo lo creado, pero en virtud de la comparación que se hace entre eso creado y la grandeza de Dios, que se hace ver que al lado de Dios pues no son nada, ¿no? Es el mismo efecto, pero desde dos puntos de vista distintos, ¿no? Y vamos a terminar con los vicios opuestos al don de temor y con los medios para fomentar el don.
Vicios. Bueno, pues ya lo he dicho anteriormente, es la soberbia. Ante todo y principalmente la soberbia. Porque se excluyen mutuamente. Es decir, yo no puedo apreciar la grandeza de Dios si soy yo mi propio Dios. Si me pongo yo antes que Dios. Y al contrario, si yo, por el don de temor, experimento y tomo conciencia de la grandeza de Dios, pues yo me pongo a mí mismo en mi sitio. Que soy como le dijo el Señor a Santa Catalina de Siena, yo soy el que soy, tú eres la que no eres. Esa frase nos resume todo. Los medios de fomentar el don, ya sabemos que, ya lo he dicho varias veces, el don de los dones del Espíritu Santo no los podemos ejercitar cuando nosotros queremos, como sí podemos ejercitar las virtudes, porque dependen enteramente de la acción del Espíritu Santo. Pero sí podemos predisponernos, poner condiciones para que el don pueda actuar más fácilmente y por lo tanto ponernos a tiro, por así decir. ¿Cuáles son estos medios de fomentar el don? De temor. Meditar la infinita grandeza y majestad de Dios. Ya decimos, no es lo mismo hacer una meditación con un librito acerca de la majestad de Dios que lo que hace el Espíritu Santo directamente en un alma. Pero ayuda a que el Espíritu Santo actúe. Considerando el poder divino, considerando cómo es el creador de todo, considerando el poder para juzgar a vivos y muertos, un montón de cosas que ayuden a hacer esas consideraciones de la majestad de Dios. Lo segundo, acostumbrarse a tratar a Dios con reverencia y respeto. Porque claro, aquí una cosa que ha pasado últimamente en muchísimos sitios, y no hace falta que lo diga porque lo saben ustedes igual que yo, y es confundir el trato con confianza a Dios al trato confianzudo. No es lo mismo. No es lo mismo tener una confianza de hijos que tratar al Señor como si fuera el amigote con el que te vas a tomar cervezas, ¿no? Hola, güey, ¿cómo estás? ¿No? Pues por ejemplo, ¿no? Pues no se le dice al Señor eso. El Señor no se le trata así. Le podemos amar mucho, Él nos ama mucho, pero no se le trata de cualquier manera. Ni en la oración, ni en ningún sitio. Porque Él sigue siendo Dios. Y por lo tanto la distancia entre los dos es infinita. Y siendo esa distancia infinita, yo me comporto y soy como un hijo. Y soy su hijo. Soy su hijo por adopción. Por virtud del bautismo. Y digo, gran problema se ha tenido por esa pérdida de reverencia y esa pérdida del sentido de lo sagrado. Lo sagrado. Lo sagrado, el darnos cuenta, el tener algo separado para Dios, que no es algo que se pueda usar como el resto de cosas, el perder el sentido de lo sagrado ha hecho muchísimo daño. No hace falta que lo señalemos, no sabemos bien. Entre otras cosas porque se nos ha vendido la idea de este Señor, de este Jesús, que es como, pues eso, como tu amigo de la universidad con el que te vas a tomar unas cervezas y te echas una risa. Nada de eso. No es así. Así que confianza sí, confianzudos no.
suma reverencia y sumo respeto. En virtud de esa supuesta trato con confianza se han hecho muchos abusos. Tercero, meditar con frecuencia la infinita malicia del pecado. Y las consecuencias que tiene. Es decir, es verdad que lo perfecto es el temor filial, pero considerar las consecuencias del pecado que nos pueden llevar a la condenación eterna, hacer meditaciones del infierno, ayuda también a aborrecer el pecado. Por lo tanto, no es que estemos todo el día pensando en eso, pero a veces pensar lo que supone el infierno también es bueno. Porque, ¿cómo decir? Si no frenamos el coche cuando vamos cuesta abajo, pisando el freno que se usa normalmente de pie, por lo menos tenemos el de mano, que es el freno de emergencia. Pero ante la vista del pecado, si nos atrae, pues y el amor de Dios todavía no nos mueve tanto para evitarlo, y el temor filial, la consideración de la consecuencia eterna que puede traer, sí que a lo mejor nos frena. Ojalá. Y dentro de esa consideración de la infinita malicia del pecado entra también el poner los medios para huir de las ocasiones, recogimiento de los sentidos, examen de conciencia habitual y considerar también una meditación utilísima, buenísima siempre, la consideración de la pasión, la meditación de la pasión de nuestro Señor, que son por nuestros pecados. La meditación de la pasión de Cristo encierra muchas riquezas. Cuarto, cuidar mucho, y es ya el penúltimo, cuidar mucho la humildad para con el prójimo. ¿Por qué? Porque cuando uno maltrata a los demás, normalmente está detrás la soberbia, claro, pero yo le trato mal porque estoy por encima de él. Pero hay que pensar una cosa, esto hay que darle muchas vueltas también. ¿Yo he cometido en mi vida alguna vez un pecado mortal? Pues lo más probable es que sí, que alguna vez haya hecho un pecado mortal. Pues por un solo pecado mortal yo me he merecido el infierno, estar atado a Satanás para siempre. Un solo pecado mortal me lleva al infierno. Si yo he cometido un pecado mortal en mi vida, yo ya he merecido ser un condenado. Estar a los pies de Satanás. Entonces, si yo he pecado mortalmente, me he separado de Dios, he perdido la gracia, si yo he hecho aunque sea solo una vez, ¿yo de qué voy a presumir, de qué voy a estar aquí considerando que esta es una basura? Si yo también, si yo me he merecido el infierno, si yo no estoy ahora en gracias porque Dios es bueno, si no, sería carne de infierno también. Entonces, ¿qué nos vamos a poner aquí gallitos y chulos? Y por último, y esto lo vamos a ver en cada don, pues pedírselo al Espíritu Santo, ese temor reverencial. La liturgia tiene muchas fórmulas, la Biblia tiene muchas fórmulas, sobre todo los salmos, de pedir al Señor ese temor, ese don de temor. Bueno, pregunta. Hoy he hablado mucho. Vamos a ver. Sí, cuando estaba comentando los grados de perfección del temor de Dios, que el más imperfecto es cuando solamente se tiene miedo del castigo,
a mí se me hizo muy parecido como a los grados de contrición, la contrición imperfecta Sí. y perfecta. Están relacionados, de hecho. Pero cuando dice que el temor de Dios, el servilmente servil, como usted dijo, es pecaminoso, Claro, vamos a ver. en- A ver, voy a volver. Sí, dígame. no, entonces la duda es, si es una contrición imperfecta donde tengo nada más miedo de la condenación, ¿lo hace pecaminoso? Claro, vamos a ver. La diferencia entre el servilmente servil y el simplemente servil es que el afecto al pecado mortal está en el servilmente servil. Es decir, yo no quiero dejar, yo no me aparto del pecado. O sea, yo realmente lo único que me hace no querer pecar no es que no quiera pecar, es que me va a caer el castigo. Ya está. Es decir, ¿yo por qué no mato a este? Pues porque me van a meter en la cárcel, pero si no me metiera en la cárcel ahora mismo le he pegado un tiro. Entonces ahí no hay una voluntad de abandonar el mal. El corazón está pegado al pecado. Por eso es pecaminoso y no viene de Dios, no es un acto de atrición. ¿Se entiende? En cambio, el simplemente servir, ya hay algo, todavía el motivo principal sigue siendo, y ahí entraría ya la atrición, porque sí que entra el tema de la ofensa a Dios, es decir, vale, a lo mejor me puedo tener, en el caso de matar a alguien, vale, no le mato, no solo, aunque me puedan dar ganas, no solo por la pena que me va a caer, me va a meter en la cárcel, sino porque además está mal. Y ya está. Entonces ahí está la diferencia. Es decir, en el servilmente servil se tiene apego al pecado. Si no fuera pecado, ahora mismo no hay desapego del corazón, la voluntad sigue fijada en el pecado. Y solo no se hace porque bueno, por temor a la pena. En el simplemente servil se comienza a ver ya la ofensa a Dios. Aunque de manera secundaria. Y por lo tanto, por eso no es todavía un don del Espíritu Santo. Y ahí lo podremos relacionar con la atrición. En cambio, el inicial ya sí es don del Espíritu Santo. Es decir, cuando principalmente yo no peco por la ofensa a Dios, es decir, por el amor de Dios, y secundariamente por la pena del infierno. Y el filial, ya digo, es por la ofensa. Y ya no es tanto el miedo al fuego del infierno, sino a ser separado de él. Aunque la pena principal del infierno es esa, pero es más que no al sufrimiento. No es tanto el temor al sufrimiento, sino a no tener a tu amado. No tener al amado, no poseer al amado. Que no es lo mismo. ¿Se respondió? Vale. ¿Algo más? A ver, los micros. No, sí, para que lo oiga todo el mundo. Y para los de YouTube en el futuro. Venga. Hay que confesarse por todas las veces que uno no pasó por ese dolor de los pecados perfecto. Pero a ver, confesarse toda... A ver, vamos a reformular la pregunta. Si hay que confesarse por... Las malas confesiones en donde no hubo ese temor de Dios. A ver, hay que tener en cuenta... A ver, ya digo que el don de temor, según se va avanzando en perfección, si es que vamos avanzando en perfección, va creciendo. Es decir, la cuestión es, yo me tengo que confesar si yo hice una confesión sin ningún tipo de dolor del pecado. Es decir, yo me confesé sin arrepentimiento ninguno. Porque eso hace la confesión inválida y sacrílega. Si yo me voy a confesar de algo que no me tengo ningún arrepentimiento,
ninguno, nada, entonces, claro, entonces eso, si es un pecado mortal, es sacrílega. Si es un pecado venial, es irreverente. Pero no en el perfecto orden. No, a ver, bueno, pues entonces, si yo me arrepiento con un arrepentimiento imperfecto, eso de suyo es bueno, entonces no hay que confesarlo. O sea, porque el acto en sí es es bueno, o sea, no me puedo confesar. Una cosa es confesarse de un pecado y otra cosa de algo que es un acto bueno, pero que es imperfecto. Imperfectamente bueno, no tiene el grado de perfección que podría tener, pero es bueno. Entonces no se confiesa uno de los actos buenos, aunque no sean todos los perfectos que pudieran ser. Los actos remisos son buenos, aunque no tienen la perfección que pudieran tener. Por lo tanto, como son buenos, no se confiesan, no son pecados. Y además es que ya lo que nos faltaba, no, es que, mire usted, me confieso de que el otro día no me arrepentí con suficiente, porque me arrepentí pero no mucho, y entonces luego al día siguiente, no, pero es que ayer, cuando me confesé, no me arrepentí lo suficiente. Déjame en paz. Que me deje. Claro. ¿Algo más? Ya me entró a mí una duda, padre. A ver. Entonces, si yo me confieso con arrepentimiento, Sí. aunque todavía no me duela como en una forma muy perfecta ese pecado, o sea, el dolor de mi pecado, aunque todavía no llegue a ese nivel, es válida la confesión. Claro. Vamos a ver. Para que la confesión sea válida, es suficiente con dolor de atrición, de hecho. Es decir, arrepentirse, ya digo, porque es una ofensa a Dios, pero también más por el temor a la condenación. Entonces, lo que ocurrirá es que si más adelante Dios me da, yo voy creciendo en la vida espiritual y se hace más profundo mi arrepentimiento por los pecados pasados, bueno, pero si hubo un verdadero arrepentimiento, aunque sea imperfecto, eso con la confesión ya es suficiente para obtener el perdón. A ver, ¿qué más? Padre, ¿y qué sucede cuando por conocimiento yo sé, me dicen, pues es que tal hecho es pecado? Entonces, ok, yo acudo a confesarme, pero en realidad no tengo dolor de pecado, no considero que es pecado. Ahí hay absolución, aunque yo no tenga conciencia de pecado. Si uno se confiesa de un pecado, ya digo, sin ningún tipo de dolor del pecado, o sea, no me arrepiento, esto estaba muy bien, entonces, a ver, si es pecado mortal, ya digo, la confesión es sacrílega. ¿Por qué? Pues porque yo he llegado a confesarme sin arrepentimiento, o sea, te tendrían que negar la solución, si el cura lo sabe, te tienen que negar la solución. Porque no te estás arrepintiendo, entonces el sacramento sería inválido. Si son pecados veniales, de hecho dice Rollo Marín que si hay algún pecado venial del cual no me arrepiento, mejor ni lo confiese. Porque hace la confesión irreverente. Es decir, el corazón sigue apegado a pecado venial. Y todavía no lo quiere dejar, o sea, no se arrepiente. Hay malicia, porque también hay que hacer esa distinción entre el pecado por malicia y el pecado por debilidad. Pero si yo voy a confesar pecado, pues, por ejemplo, algo muy típico, pues sí, puedes soltar unas mentiras piadosas, las típicas mentiras piadosas. Es decir, pues yo mentí en algo para quedar bien o lo que sea, o evitarme un problema. Pero era mentira, pura y dura. Entendemos que no es una mentira grave porque no se está haciendo un daño grave a nadie, Vale, es un pecado venial. Pero si yo llego y lo digo
y no tengo ningún empacho en volver a mentir cuando me parezca, pues entonces no hay arrepentimiento ninguno. Si yo me estoy confesando de esas mentiras piadosas sin ningún arrepentimiento, estoy siendo irreverente. Porque estoy diciendo pecados dentro del sacramento de los cuales no me estoy arrepintiendo, aunque sean veniales. ¿Voy a estar en gracia? Sí, porque no son pecados graves. Pero, si no hay ningún tipo de arrepentimiento, pues no tiene... O sea, es mejor no decirlo, de hecho. O sea, que... ¿Algo más? Sí. A ver, micro para allá. Que con esto de la confesión siempre salen cosas, ¿eh? Aunque no... ¿Eh? Nombra pecado ya valió. Claro, claro. Venga, vamos a ver. Bueno, decíamos sobre desear el cielo. Ujú. Y en una meditación que escuché sobre Santa Margarita María Alacoque, ella decía que deseaba sufrir las penas del infierno como por las almas, si no me equivoco, algo así. Y pues se me hace, o sea, digo, wow, o sea, desear sufrir Ujú. tanto. Y mi pregunta es si cualquier alma podría desear algo así, o solo las almas muy santas. Bueno, a ver, cuando se dice desear las penas del infierno, no se está... A ver, hay que entenderlo bien. O sea, no quiere decir me quiero condenar, porque eso es absurdo, y eso sería una barbaridad y una estupidez. ¿Mm? Sino que eso lo que demuestra es como un gran ansia de sufrir por la salvación de las almas. Y de reparación del corazón de Jesús, entiendo, en este caso por ser quien es. Hasta el punto de llegar a esa realmente fue una exageración. ¿Mm? Porque ningún alma, pues, puede desear ser privado de Dios. Ningún alma santa. Pero se entiende. Quiero sufrir mucho por la salvación de las almas. Obviamente, para llegar a querer ser, pues eso, sería como un alma víctima. Eso es propio de algunas almas. Muy, pues eso, muy santas. Porque eso es como al final, podría decirse, es como querer compartir la cruz de Cristo de una manera muy, 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 muy perfecta. Pero claro, para eso, obviamente, sí hay que tener un grado de virtudes muy alto. Si no, pues quita. Déjame a mí, tranquila. Lógicamente. Sí, o sea, eso es algo de... La vocación de almas víctimas es una vocación sublime, pero pues eso Dios elige a algunos. A ver. Víctor, allí. Y con esto de pasar del temor servilmente a servil, a llegar a pasar un temor perfecto, ¿qué penitencia o qué ejercicio espiritual podemos hacer para poder llegar a dejar de pecar no tanto por temor, sino por el mismo amor a Dios? Bueno, estás diciendo los medios de fomentar el don de temor. El final de la charla ha sido sobre eso. Es decir, la cuestión, en resumen, ya he dicho que los dones del Espíritu Santo no los podemos ejercitar por nosotros mismos porque dependen de la acción de Dios directamente y que nosotros solo nos podemos disponer. Entonces los medios para disponerse al don de temor son esos que he dicho al final. La consideración de la majestad divina, la consideración de lo feo del pecado, es decir, son ejercicios que ayudan a que como que disponen para que el don actúe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.